Agradezco en todo caso la invitación, Anadeus en realidad agradece. Siempre hemos tenido una relación bastante cordial, hemos tenido diferencias ciertamente, las hemos manifestado, eso es lo bueno de estas instancias, en las cuales podemos realmente discutir sin temor a herir a nadie, simplemente son opiniones, son visiones, y evidentemente que a nosotros nos ha sido muy útil poder tener esta relación con el Colegio Químico Farmacéutico, bueno, con el Ministerio de Salud a través de Tatiana también, que nos ha permitido realmente interactuar con ellos, y algunas de las cosas, ¿no es cierto?, también las han acogido, lo que también agradecemos, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a presentar un proyecto que hicimos que de alguna manera tiene relación con algunas críticas que nos hiciera el Colegio Químico Farmacéutico frente a, o mejor dicho, con opiniones divergentes frente al tema de los precios de los medicamentos. Nosotros habíamos detectado hacía bastante tiempo de muchos de nuestros socios que de pronto iban a comprar afuera medicamentos, Argentina sobre todo, ¿ya? Y a otros países también. Entonces decía, y las diferencias eran considerables de precio. El precio de medicamento en Chile costaba a veces 10 veces más caro que en Argentina. Entonces era una cosa que nosotros pensábamos que había algo que no funcionaba y queríamos realmente tratar de descubrir el por qué ocurría esto. Mauricio, ¿no es cierto?, de pronto nos hacía la observación, que después la vamos a revisar, que decía que en realidad en Chile los medicamentos son de los más baratos de Latinoamérica. Obviamente siempre y cuando no se comparen con los innovadores. Ese era porque los innovadores en Chile son muy caros. Debido a esto, a esta contradicción de información que teníamos, decidimos hacer este estudio comparado de las políticas de acceso a los medicamentos y su relación con los precios en países de Latinoamérica. Pero no solo nos preocupamos del tema de los precios, sino que además cuál era la legislación vigente en estos temas y cuáles eran las políticas de los países y si esta legislación y políticas efectivamente influían en los precios o no. Ese era como el tema fundamental que les vamos a presentar ahora. El objetivo del estudio entonces es entregar herramientas de análisis que permitan visualizar las medidas que es necesario implementar para lograr que el acceso a los medicamentos sea una realidad que beneficie a toda la población. Estamos claros que hay estudios en Chile que en realidad hay un porcentaje importante de la población que no puede medicarse porque no tiene dinero para comprar los medicamentos. Esto inclusive hubo un estudio del MinSal en el cual dice que alrededor del 45% de la población que comenzaba un tratamiento no podía continuarlo debido a que no tenía los medios económicos para hacerlo. Por tanto, esto, obviamente como consumidores o como defensores de los consumidores, a nosotros nos provoca un gran malestar, indignación diría yo, porque se privilegia el negocio por sobre lo que es la salud. Y por tanto ya ahí empezamos con un tema que nos parece inaceptable. Los objetivos específicos, entonces, el problema que tuvimos, ¿cuál fue? Primero, tuvimos varias reuniones previas con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ¿no es cierto? Y nos decían ellos de que, obviamente, que no todos los países tienen los mismos medicamentos o la misma calidad. Por tanto, no es llegar y comparar, ¿no es cierto? Nos ponemos varios países y comparamos porque las exigencias de unos son mucho más altas que otras. Entonces, frente a eso, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y después vamos a ver más adelante cómo fue el proceso para poder identificar cuáles eran los países que íbamos a estudiar, que fueran compatibles, ¿no es cierto?, como para poder compararlo. Después, establecer las diferencias de precios de los medicamentos y las políticas asociadas a dichas diferencias de precios. ¿Existe una relación entre las políticas y los precios? Ese es un tema que a nosotros nos interesaba mucho, que creo que podría haber sido muy útil para todos aquellos que toman decisiones en relación a las políticas públicas. Y después, obviamente, difundir las conclusiones para que así, de alguna manera, la información que se entregue efectivamente sea válida, ¿ya? Porque recién veíamos que en el caso de la cannabis, ¿no es cierto?, había mucha información que era poco creíble o poco certera, mejor dicho, y que había mucha confusión, no hay una claridad en la información. Bueno, nosotros cuando hacemos estudios tratamos de
de hacerlo lo más científicamente posible, ¿no es cierto? Y de dar la versión lo más objetiva posible, ¿ya? Ese es nuestro rol. Selección de los países a estudiar. Bueno, cuando seleccionamos los países, según recomendación incluso de la OPS, que nos pareció saludable, es decir, que hay una evaluación, ¿ya? La OPS hace una evaluación a las autoridades reguladoras de cada país y tiene una cierta, ¿cómo se llama? Una calificación para establecer si tienen muy buenas prácticas regulares y malas prácticas, ¿ya? Por lo tanto, hay 4 niveles, ¿no es cierto?, dentro de eso. La Agencia Reguladora Nacional, ¿ya? Parece que me fui, a ver. No. Después voy a volver a esta porque está más o menos así al revés, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los países que tienen nivel 4, que es el máximo. Chile, cuando nosotros hicimos el estudio, estaba en nivel 3, ¿ya? Hoy día estamos grandes y estamos en el nivel 4. Bueno, entonces eran todos esos países, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México, los que tenían esta calificación de máxima autoridad, ¿ya? Dice nivel 4, máximo estándar, nivel 3, competente y eficiente, de alto estándar, que requiere mejorar, nivel 2, cumplimiento parcial del estándar, y nivel 3, sin estandarización y homogeneidad, por tanto, mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuba lo dejamos fuera, no por un problema, ¿no es cierto?, político, ¿no?, sino que simplemente por un problema de no poderse hacer las comparaciones. Porque Cuba tiene un sistema en el cual tiene que ver más bien con una visión político-económica completamente distinta, ¿ya? En el cual los privados tienen muy poco que hacer y por tanto competencias en la práctica no existe, ¿no es cierto? Y por tanto lo dejamos fuera por eso, ¿ya? Obviamente que en un futuro, ojalá próximo, podamos tratar de entender cómo lo hace Cuba para ver si lo imitamos, si lo hacen bien, ¿por qué no, no es cierto? O acercarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Pero por ahora, ¿no es cierto?, dejamos esas como los países que íbamos a estudiar. Pero yo después de acá, porque tenía algo, agencias reguladoras nacionales. Aquí es donde nosotros siempre hemos tenido un problema para poder entender esta cosa, sobre todo la bioequivalencia, ¿ya? Hasta el día de hoy, a pesar de que hemos estudiado bastante, no crean, no ha sido una cosa así muy simple. El principal objetivo de estos organismos es proteger la salud pública a través del control de calidad de medicamentos, eso lo saben todos ustedes, ¿no es cierto? Y me llama la atención la correcta entrega de información a la ciudadanía. Yo creo que esto es una de las cosas más bajo nivel que existe, ¿ya? Porque el nivel de entrega de información, y no solo aquí en Chile, vimos que en todos los países estudiados, la verdad es que es realmente difícil acceder a la información. ¿Para qué decir de los precios? O sea, realmente es un problema, ¿ya? Entonces, bueno, pero si nosotros damos cuenta de que efectivamente dentro de las funciones son, digamos, garantizar que los medicamentos son de buena calidad, ¿no es cierto?, que efectivamente lo que se entrega a la población, ¿cómo se dice?, es adecuado a lo que efectivamente está para la enfermedad o para la dolencia en la cual está, ¿no es cierto?, usándose, ¿ya? Entonces, dicho eso, volvemos acá, ¿no es cierto? Decimos el fortalecimiento, según la OMS, el fortalecimiento de las asociaciones de las autoridades reguladoras nacionales permite garantizar el uso de productos médicos seguros, eficaces y de calidad. Si nosotros decimos que Chile está en el nivel 4 y que los productos que se usan son seguros, eficaces y de calidad, yo me pregunto por qué se necesita la bioequivalencia. Todavía, que es un tema que ojalá discutamos acá, porque se supone que son eficaces. Estamos en el máximo nivel, ¿cierto? Y por tanto, es un tema que no logramos todavía, ¿no es cierto?, entender. Si bien es cierto, es un reconocimiento internacional, sin embargo, existen este otro tipo de
Aquí era la pregunta que estaba haciendo, si el ICP garantiza que los medicamentos similares que se consumen en Chile, sean estos genéricos de marca, son eficaces para resolver problemas de salud. ¿Para qué requerir un estudio de bioequivalencia que permita su intercambiabilidad? Esa pregunta todavía nos ronda, a pesar de que nos han dado 1000 explicaciones, etcétera, pero todavía no nos convencen, ¿ya? Las preguntas que nos hacíamos en el año 2013, teniendo en consideración que el ISP registra la existencia de alrededor de 16.000 productos catalogados como medicamentos al año 2013, o sea, hoy día deben ser más, de los cuales solo 1.110 productos han registrado bioequivalencia hasta el 31 de mayo de este año. O sea, quedan una cantidad enorme de medicamentos que no tienen bioequivalencia. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, si solo la bioequivalencia garantiza la intercambiabilidad, para estar seguros de la efectividad del tratamiento, ¿deberemos comprar medicamentos innovadores si los respectivos genéricos y similares de marca no cuentan con estudios de bioequivalencia? Es una pregunta que los consumidores nos hacemos, ¿ya? Entonces, ¿por qué se exigen estudios de bioequivalencia a medicamentos que han estado en el mercado por más de 10 años, cuando una de las exigencias para considerar un medicamento de referencia es precisamente la de haber estado en el mercado por 10 años? Otra pregunta que surge y que ojalá la podamos responder acá, ¿ya? La selección de los medicamentos tienen que ver más bien con las enfermedades más recurrentes y que también tienen que ver con los estudios que Anadeus hizo los años anteriores, 2012 y 2013, ¿ya? Entonces, más o menos para poder hacer también una comparación adecuada. Estos son los medicamentos para la diabetes, como la glibenclamida, medicamento para la dislipidemia, atorvastatina, medicamento para la hipertensión y medicamento para las enfermedades respiratorias, que son bastante frecuentes también. Denominaciones de los medicamentos. Aquí hay un tema que también es tremendamente importante para el precio, ¿ya? Todos los países estudiados, los medicamentos se comercializan de dos maneras: denominación comercial, marca de fantasía, y denominación común internacional. Los medicamentos innovadores generalmente adoptan el nombre de fantasía, ¿ya? Ahí tenemos los casos típicos: Lipitor, por ejemplo, que es innovador; similar de marca, que es el Lipox, por ejemplo; y atorvastatina es el genérico, que generalmente la denominación común internacional está relacionada con el nombre del principio activo, ¿ya? ¿De qué manera afecta entonces la denominación de los medicamentos en los precios? En los hechos, y aquí es donde tuvimos la primera polémica con nuestro amigo Mauricio, ¿no es cierto? ¿Ya? En los precios, Anadeus, cuando detectó esto en el año 2012, nos pareció increíble que existieran medicamentos con un mismo principio activo y que costaran 6.500% más. No sé si ustedes logran dimensionar lo que significa. Fíjense ustedes que en la antigüedad se consideraba usura el 50% del interés. Usura. Aquí estamos hablando del 6.500%. ¿Ya? O sea, es una cuestión, yo no sé si puede ser aceptable en alguna parte del mundo. Bueno, aquí es donde nos decía nuestro amigo, ¿no es cierto?, Mauricio, que el Daonil estaba discontinuado. Por tanto, no se podía hacer una comparación con el Daonil. Sin embargo, el Daonil todavía sigue en venta, actualmente. No. El medicamento se vende, nosotros lo hemos visto en farmacia, digamos. Bueno, pero bueno. O sea, porque además imagino que tendrán algún tipo de ¿cómo se llama?, tendrán una cierta duración en el tiempo, no son indefinidos. Bueno, pero en todo caso, todavía se vende y no poco, ¿ya? Bueno, pero eso lo vamos a dejar para después. También los medicamentos bioequivalentes se venden bajo denominaciones tanto comercial como con el nombre científico. No sé por qué siempre hemos tenido problemas para poder, de alguna manera, llegar a acuerdo con autoridades y también con el Colegio Químico, de tratar de entender que estas cosas no son posibles, que no está bien que realmente ocurran, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los medicamentos bioequivalentes,
se decía de que iba a bajar el precio. Muchas autoridades decían que el precio iba a bajar con los bioequivalentes, cuestión que no ocurrió. Pero siempre te dan una justificación, porque para las justificaciones son maravillosas, siempre las hay, siempre. Entonces, ¿por qué? Bueno, y algunas son razonables, ¿eh? No digamos que son tontas, no. Pero, ¿por qué? Porque resulta que al requerir estudios, evidentemente el estudio tiene un costo y por tanto el medicamento tiene que ser más caro. Esa es la justificación que se hace. Sin embargo, cuando se propuso, no se dijo esto. Se dijo que iban a bajar de precio. Bueno, no importa. Después, entonces, ¿qué pasa? Tenemos pero lo peor, y que después lo vamos a ver un poquito más adelante, es que dentro de los medicamentos bioequivalentes, uno siempre en las propagandas decía, usted cuando compra el bioequivalente va a comprar más barato, ¿cierto? Con respecto obviamente al innovador, ¿ya? Ok, perfecto, es cierto. Entonces generalmente uno va a la farmacia y dice, no, deme bioequivalente. Y te daban un bioequivalente que era caro también, ¿no es cierto? Pero más barato, efectivamente. Sin embargo, nadie te decía que dentro de las bioequivalentes existen también similares de marca, similares genéricos, y está también, bueno, el innovador no es bioequivalente porque es el referente, ¿cierto? Y resulta que dentro de esos, por ejemplo, un genérico bioequivalente tiene una diferencia de precio de 4.300% con respecto al Daonil, de nuevo. ¿Ya? Nos gusta el Daonil, pero de todas maneras es un tema de... ¿ya? 4.300% un medicamento genérico bioequivalente en relación al innovador. Por favor, quiero que esta cuestión porque de repente las cifras empiezan a ser como medio... empiezan como a usarse como si fueran normales, pero a nosotros nos parece escandaloso, ¿ya? Realmente. También en el caso de los entre similares, bioequivalentes. Por ejemplo, uno de marca, y ahí pusimos el caso del Ciproval y el ciprofloxacino, ¿no es cierto? En el cual hay 1.500% de diferencia entre uno y otro. Y son los dos bioequivalentes. Sí, dime. Subió el genérico, exactamente. Exactamente. Bueno, de hecho ahí, ¿no es cierto? De nuevo viene, no sé por qué, la información de las autoridades con todos los doctorados que tienen en sus plantas, ¿no es cierto? No logran prever esto, digamos. Es una cuestión extraña. Bueno, en todo caso, entonces, ¿qué pasa? Que existen diferencias también entre similares, porque uno podría decir, bueno, ya, el innovador fue el que hizo el medicamento, lo inventó, ¿no es cierto? Lo puso, ¿no es cierto?, al comercio, y ellos tienen el derecho, por toda la investigación, el costo que eso implicó, a recibir, ¿no es cierto?, una mayor cantidad, a pesar de que le dan 20 años de exclusividad, ¿no es cierto?, en su comercialización, ¿sí? En la patente, y por tanto es exclusivo, ¿cierto? Sí, pero no es la comercialización, los 20 años van desde la investigación, son alrededor de 10 años de comercialización. Bueno, ya, ok, ya, está bien. La precisión está bien, pero no cambia mucho, ¿cierto? El tema. O sea, no, digo yo. Digo yo. Sí, no, está bien. Ok, me parece bien. Bueno, cuando no cambie, bueno, está bien, si de repente podemos cometer... Sí, está bien. Ya. Fíjense ustedes que esto ya se sabe hace mucho tiempo, que en realidad los intereses de los laboratorios son opuestos a los intereses de los consumidores. Absolutamente opuestos. Fíjate que este es un portal de información de la OMS, no es un portal de información de Anadeus, ¿no? Porque podríamos decir que a lo mejor podríamos estar un poquito con visiones sesgadas. Dice, frente a la denominación de los medicamentos, los intereses de los laboratorios productores que propugnan por las denominaciones comerciales y los de los usuarios y la sociedad que se benefician con las denominaciones científicas se contraponen. En la mayoría de los países desarrollados, y aquí hay un tema, nosotros siempre hemos querido ser desarrollados. Ustedes no sé si han visto durante todos estos últimos gobiernos que estamos cerca del desarrollo, casi le estamos pisando la colita, ¿cierto? Sin embargo, fíjense ustedes que se ha impuesto siempre la denominación científica, ¿ya? Para los medicamentos que no tienen venta libre y aún para estos últimos. En varios países latinoamericanos, en cambio, predomina la identificación comercial que denota mayor atraso en la defensa de los derechos de los consumidores. Entonces,
estamos en el tema de medicamentos en el subdesarrollo absoluto, completo. ¿Ya? Podríamos comenzar a tratar de pensar de cómo salimos de este subdesarrollo y empezar a ir hacia una visión mucho más desarrollada de estos temas. Bueno, otra cosa importante, y aquí viene también una pequeña polémica, ¿no es cierto?, es que con respecto a lo que decíamos de los precios, y Mauricio nos hacía ver de que en realidad eran más baratos, pero él decía de que había que comparar los similares de marca y los genéricos, ¿no es cierto?, y no así con los innovadores. Sin embargo, para tenerlo claro, cuando hablamos, en nuestro país se venden unidades, porque es muy importante, porque algunos confunden un poquito con el tema de la cantidad de ingresos que cada medicamento trae. El 71.5% de las unidades que se venden en Chile son de marca. ¿Ya? Solo el 28.5% son genéricos. ¿Ya? Aquí tenemos, la participación en el mercado. Esta es una fuente IMS Health, ¿ya? Que después les voy a decir también cuáles son nuestras precauciones cuando sacamos esta información. Si ustedes se dan cuenta, en estos dos, uno es total de ingresos. Evidentemente que los ingresos de los genéricos son muy inferiores a los de marca arriba, ¿cierto? Algunos dicen, evidentemente, que no tiene mucha relación con las unidades. Por eso que pusimos ahí abajo el porcentaje sobre unidades vendidas ¿ya? Porque hacer los genéricos más baratos, evidentemente, van a aparecer con una cantidad de recursos menores, digamos, o los ingresos que provienen de ese tipo de medicamentos son muy bajos, porque al ser tan, digamos, pequeños, o sea, al ser tan económicos, evidentemente que no suman. En el caso, en vez de las unidades vendidas, tenemos lo mismo, miren ustedes. Y pusimos el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y ustedes ven cómo los genéricos han ido bajando, incluyendo los bioequivalentes. Entonces, en vez de ir subiendo, que sería la lógica económica, si yo soy un consumidor y me dicen, mire, tiene dos medicamentos iguales, o mejor dicho, para que no me digan nada ahora, que producen el mismo efecto, que está comprobado, ¿no es cierto?, en el caso de la bioequivalencia, producen el mismo efecto. Si a mí me dan uno cuesta 10.000 y uno cuesta 1.000, ¿cuál compro yo? El de 10.000, claro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, significa que algo pasa en Chile que eso no ocurre. O sea, el mercado no funciona en Chile. ¿Ya? No funciona. Porque la lógica sería que se pudiesen regular en base a que yo presento un producto, siendo igual, generalmente trato de bajar, cuando compito, bajo, ¿no es cierto?, para que, y a lo mejor tengo utilidades menores para poder acaparar el mercado, ¿cierto? En este caso, curiosamente, no. Se venden más los similares, que son a veces hasta 10, 20 o 30 veces más caros. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico que hicimos nosotros, que tiene que ver con el total de ingresos, que tiene que ver con la otra cuadro que nosotros les presentamos, y vemos cómo se comportan en el 2008, 2009, 2010, aquí está, ¿cierto? Fíjense, el 2008 el azul, 2009 rojo y así, ¿no es cierto? Y aquí tenemos cómo ha ido funcionando a través del tiempo el de marca, ha ido subiendo un poco, ¿ya? El similar ha ido bajando un poquitito, el de marca propia ha ido subiendo un poco y el genérico ha ido bajando, ¿ya? Esa es más o menos la relación que hay con el tema de los ingresos. Ahora veamos cómo se comportaron el tema de las unidades vendidas, ¿ya? En las unidades vendidas, los de marca han ido, ¿no es cierto?, han ido subiendo, en el fondo, ¿cierto? Los similares, los de marca se refieren básicamente al innovador, ¿ya? ¿Ya? Los similares de marca, ¿no es cierto?, ha ido subiendo, el marca propia subiendo, y curiosamente, miren ustedes cómo ha ido bajando el genérico. O sea, en vez de venderse más unidades, se venden menos. Es el más barato. O somos tontos o algo pasa. Que es el tema que nos... Fuentes de información. Y aquí es otra cosa que queremos también destacar. A mí siempre me ha impresionado mucho que muchos expertos dan información que es equivocada.
Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, cuando un experto o una persona que tiene una influencia pública muy importante o que tiene un cargo muy importante en el gobierno, por ejemplo, da formación o se basa en información errónea, evidentemente que las políticas que ellos puedan proponer difícilmente van a ser buenas, van a ser erróneas, ¿ya? El IMS, aquí, ¿cuáles son las principales fuentes de información? Y les voy a decir que no solamente el gobierno de Chile, sino que estamos hablando de la OPS, la Organización Mundial de la Salud, etc. Estas son las fuentes de información más importantes. La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA. ¿Representa a quién? A la industria farmacéutica. Generalmente, esta gente que emite información, evidentemente no se van a perjudicar ellos, ¿cierto? Lo más probable es que la información esté orientada a beneficiarse, ¿no? ¿Cuál es? Esta de acá es todavía más internacional, porque esto es todo el mundo, ¿ya? Consultora internacional, líder en información y análisis del sector salud. Esto de acuerdo a la definición que hace Imagen Chile. La Cámara de Diputados es empresa dedicada a la investigación de mercado para la industria farmacéutica. Dentro de sus clientes, ¿quiénes están? Fabricantes de productos farmacéuticos, agencias gubernamentales, políticos, investigadores y la comunidad financiera, ¿ya? Estas son las fuentes de información que utilizamos. Además, cuestan, ¿eh? Nosotros pudimos acceder, gracias a la OPS, a alguna información, porque si no hubiésemos tenido que pagar plata que no tenemos. Por lo tanto, además ya es dificultosa y además es sesgada. Por ejemplo, yo puse este ejemplo acá de lo que dice el Ricardo Castillo, director general del IMS Health Chile. Fíjense ustedes las frases, y esto está publicado en el boletín de la Cámara de Diputados, ¿ya? Las frases que dicen sobre la diferencia de costos de los fármacos, porque este era el tema, digamos, ¿cierto? Castillo resaltó que nuestro país cuenta con un mercado de precios libres, marcado por el valor del medicamento nuevo. Se supone marcado por el valor del medicamento innovador, entonces, ¿no? Yo así entiendo. Y acto seguido dice, donde las variaciones están reguladas por la competencia. ¿Sí? Digo yo, a ver, ¿están reguladas por la competencia o están reguladas por el innovador? Porque dice ahí que, de alguna manera, ¿no es cierto?, aparece el innovador como la referencia, ¿cierto? Cuenta con un mercado de precios libres marcado por el valor del medicamento nuevo. Y después aparecen varias contradicciones. Y después, más abajo, y yo creo que aquí es donde llama a confusión más todavía, después de haber dicho esto, te dicen, en comparación con otros países, afirmó que los precios de los medicamentos genéricos en Chile están dentro de los más bajos. ¿Ya? Y esta es la información que realmente queda, ¿ya? No es la otra. Concluyendo la presentación, Ricardo Castillo manifestó, estas son todas citas, ¿eh?, que el gasto de bolsillo por medicamento en Chile es alto, que existe harta competencia, cuestión que ya vimos que parece que no es tanta, ya que la tendencia de precios es relativamente estable. Agregó que a modo de conciliación es necesario contar con una mejor cobertura y seguir con la tendencia creciente del genérico bajo el contexto de un plazo ordenado. O sea, el genérico nos aconsejan ahora, ¿ya? Y vimos que, según ellos, está creciente esta influencia del genérico en el mercado nacional, y nuestros gráficos decían lo contrario, que está decreciendo. Yo a esto le llamo, y estas personas son las que van al Congreso y van a todas estas comisiones, lo reciben solo, porque cuando va uno hay 10.000 otras personas que tienen que hablar, pero ellos lo reciben solo, ¿ya? Están ahí, ¿no es cierto?, para poder explicar esto. ¿Y cuáles son los comentarios candorosos de las autoridades? Disculpe que sea así, pero es una cosa que a mí realmente me desagrada. Podría ser un gran aporte si diera una información en Chile comparando un medicamento genérico con uno original, entregando una visión desde el punto de vista económico. O sea, cuando el director del ISP, ¿cierto?, el director hoy día, ¿cierto?, ¿ya?, dice esto, digo, yo no sé si nos están tomando el pelo o no, porque después de haber dicho todo esto de acá, aparte que habla de aspectos económicos, a nuestro juicio equivocados, aparecen con este tipo de comentarios que a mí me parecen infantiles en relación a lo que se está discutiendo. Miren la información de IMS.
Consultora IMS. ¿Ya? Diario, este es las últimas noticias, ¿no es cierto? 15 medicamentos más vendidos. Compare, ahorre 78% de un remedio y su bioequivalente. ¡Qué maravilla! 78%. Vamos a ver qué pasa. Ahí están. Bueno, nosotros dentro del estudio, los que vimos fueron estos dos, por eso los tengo marcados, ¿ya? ¿Ya? Pero ellos comparan ¿cuál? El Grafornil con el hipoglucin, ¿cierto? Dicen 9.750, 6.400, 32, ¿no es cierto? Además que no saben sacar los promedios, porque aquí en el Lipitor, 41.480 y en el Lipox 8.990, un poco más de eso, ¿cierto? ¿La diferencia? Los que sabemos algo de matemáticas no nos damos cuenta al tiro, que la diferencia es bastante mayor. En otras farmacias, y después otra cosa importante, que pusimos de farmacia normal acá, pero otra cosa importante es que en la otra farmacia los precios son más o menos similares. O sea, no es que hayan una diferencia. Uno dice, ¿las colusiones se acabaron? Yo tengo mis serias dudas, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, en el caso de farmacia Cruz Verde, que más o menos lo mismo. Los precios, variación 300, 200 pesos, ¿ya? Frente a uno que cuesta 40 y tantos mil pesos. Y el otro más o menos similar. Es decir, no hay mayores diferencias. Información sesgada. ¿Por qué decimos que es sesgada? ¿Ya? Porque resulta que cuando hacen esa comparación lo hacen en relación a estos dos medicamentos. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con el genérico? Que también es bioequivalente. ¿Por qué no lo ponen? Y vemos la diferencia grande. 2.290. Hoy día, este es precio actual, ¿eh? 41.480. 2.290. Grafornil, 9.750, 2.090. ¿Ya? Entonces, esta información ellos la omiten. ¿Por qué? Efectos de una información sesgada. ¿Ya? La información direccionada hacia un interés específico, distinto al interés general, deforma la realidad, generando diagnósticos equivocados y, por lo tanto, propuestas de soluciones equivocadas. Muchas autoridades suelen hacer afirmaciones basadas en informaciones incorrectas o sesgadas, provenientes de este tipo de estudios. Y aquí voy a poner una cita de nuestro amigo acá, Mauricio. ¿Ya? O sea, yo no creo que cuando digan esto lo hagan de mala fe. Yo creo que hay un problema de mala información. ¿Ya? Nada más, o sea, no estoy haciendo... Dice aquí, en realidad, hizo un comentario en un portal, Mauricio, en realidad la gente se quedó con alguna mala información que se ha transmitido, pues comparan un producto de marca original con Argentina y otros países y dicen que Chile es más caro. Pero la verdad, con los similares y genéricos existentes en el país, nuestros precios son uno de los 3 más baratos de Latinoamérica. En la mayoría de los otros países no existen los genéricos como en Chile. Argentina tiene un precio promedio de medicamentos 2,5 veces superior a Chile. Esa es una declaración hecha, ¿no es cierto? La sacamos de un portal. ¿Ya? Vamos a ver si es cierto lo que dice Mauricio. ¿Ya? ¿Ya? Porque bueno, tenemos que realmente corroborar. Pero antes de eso vamos a ir a las leyes de medicamentos. En general, las leyes, que las vimos bastante en detalle, son muy similares. Tanto es así, y aquí pongo un ejemplo, que el artículo 7 de la Ley Nacional de Medicamentos de Argentina es exactamente igual, pero iguala, al artículo 7 de la Ley de Medicamentos de Colombia. Con esto quiero decirles que no hay una variación muy grande entre una ley y otra. Son más o menos similares, se copian, parece, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin embargo, existen diferencias que podrían influenciar los precios de los medicamentos. Dentro de estos podríamos mencionar los siguientes. Deberes del prescriptor. Yo encuentro que esta en Argentina me parece estupenda, que la podríamos ver aquí en Chile, o sea, hacer esta disposición. Dice, en los casos en que el profesional autorizado a prescribir medicamentos opte por prescribir por nombre comercial o marca, debe consignar además el nombre genérico. Cuando el profesional tratante considere que no cabe reemplazar el medicamento denominado por marca, debe agregar a continuación de la firma correspondiente a la prescripción y de su puño y letra la justificación fundada que avale tal decisión, bajo el título Justificación de la prescripción por marca. Yo creo que esto de acá sería bastante bueno, ¿eh? Porque los médicos hoy día nos dan, a mí hace poco, mi señora estuvo enferma, tenía que comprar
me dieron una receta para comprar un antibiótico. Yo fui para allá, fíjense que después de haber estudiado todo esto, ¿ya? Y de repente voy para allá y me doy cuenta de marca. Entonces voy a donde digamos, a la farmacia. Oiga, ¿tiene el genérico? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuánto cuesta este? 28.000 y tanto. Y el genérico, 2.000 y tanto. Ah, dije, ¿sabe por qué no me da el genérico mejor? Es que no puedo. Porque el médico prescribió este otro. Y esto fue hace poco, estamos hablando de un par de semanas atrás. ¿Ya? No recuerdo, no, parece que no. No, porque si eres bioequivalente te lo pueden cambiar aunque no diga. Sí, bueno, pero la cosa es que fui a otra farmacia, al lado, ¿ya? Y me lo vendieron. Bueno, pero lo que yo quiero decir, en el fondo era... Y fíjese que se mejoró. Fue una cuestión maravillosa. Se mejoró por 2.000 pesos en vez de 28.000 pesos. ¿Me entiendes? Lo encontré fantástico. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero un poquito... la legislación de otros países estudiados no contempla este tipo de disposiciones, que me parecen saludables, sanas. Porque así el médico, que además hemos visto en varios foros, que también tienen sus regalías cuando promueven cierto tipo de medicamentos. Por tanto, podríamos evitar eso, ¿cierto? Decir, ¿sabe qué más? Usted justifíqueme esto. ¿Por qué me está dando el de marca y no el genérico? Sería bueno, ¿no? Sí. Etiquetado. Esta cuestión también es re importante porque en el fondo también afecta a nuestro juicio. La Ley Nacional de Medicamentos de Argentina con respecto al etiquetado en su artículo estipula: cuando la denominación de la especialidad farmacéutica sea una marca comercial o un nombre fantasía y solo contenga una sustancia medicinal, deberá ir acompañada de la denominación oficial argentina, que es casi lo mismo que ¿no es cierto?, del mismo tamaño y realce. Ellos dicen, ¿sabe qué más? Usted me va a poner su marca, pero me pone también con el mismo tamaño y con el mismo grosor de letra, ¿no es cierto? Igual, ¿ya? Y dije, mira, no está mala, ¿eh? Aquí en Chile no pasa eso, ¿cierto? Como vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente que ahí las posibilidades de confusión son menores, porque sabe uno que tiene ese principio activo. La Ley General de México, en vez de un poquito más permisiva, dice, en una proporción del tamaño de una que sea cuanto menos una tercera parte de la otra. Ya aquí entramos ya con la pillería, como dicen, ¿no es cierto? No, ponemos, ¿no es cierto, la marca, ¿no es cierto? Y un tercio, ¿no es cierto?, ponemos el principio activo. Las otras ni lo mencionan. O sea, no tiene ninguna importancia. Políticas nacionales de medicamentos. También las políticas, curiosamente, son relativamente similares. ¿Ya? No hay grandes diferencias. ¿Ya? Todas sí están preocupadas por el acceso a los medicamentos. Y reconocen que los precios es uno de los factores que afectan, ¿no es cierto?, el acceso. Bueno, aquí es cuando yo menciono acá el tema del 45% de los encuestados declaran una dolencia. Esta fue una encuesta que se hizo el año 2011. Abandonan finalmente el tratamiento médico por no tener dinero suficiente para comprar el remedio. Pero aquí tenemos una también fuente de información, FIFARMA. Noten, ¿eh? Y yo también los veo. ¿Ya? Entonces, FIFARMA, ¿no es cierto? Dice acá, en los países estudiados encontramos sistemas de precios y cargas impositivas distintas. Y qué interesante, porque esta cuestión puede ser relevante para los precios. Vamos a estudiarlo un poquito. Sistema de precios libre. ¿Cuáles son? Argentina, Chile y México. ¿Ya? Sistema de precios controlado, Brasil, o sea, en el cual el Estado, aquí se activa presencia intervencionista del Estado. Le ponen intervencionista, nótese la expresión, ¿ya? Bueno. Sistema de precios mixtos, dividen el mercado en precios libres y precios controlados, Colombia. O sea, tenemos de los tres sistemas en los países estudiados. Los impuestos, los impuestos a lo mejor son importantes, porque si un producto tiene más impuestos, lo más probable es que sea más caro. ¿Cierto? Vamos a ver si es así o no. Argentina, el 21%. Brasil, el 18%. Chile, el 19%. Colombia y México no tienen impuestos de medicamentos. Vamos a ver qué pasa con los precios. Porque en el fondo uno podría decir que a lo mejor esto influye, ¿no es cierto? Vamos a ver. Diferencia de precios de los medicamentos entre países latinoamericanos. Ahí está el Daonil siempre, no sé, siempre lo ponemos, nos gusta, no sé por qué.
Primera línea. ¿Sí o no? Lo ponemos ahí en tablet. Bueno, Chile, 17.810. México, 4.319. Y conste que en este caso, en el caso de los medicamentos innovadores, ese es el mismo laboratorio, el que lo fabrica. ¿Ya? Por tanto, aquí no estamos diciendo que el laboratorio, que la mano de obra es más cara, que la cuestión... No, igual, lo mismo. Sin embargo, en México, 4.319. ¿Será por la carga impositiva? Capaz, ¿eh? Que decía 0. Brasil, 2.023. Mira, Brasil hoy. ¿Será porque ahí controlan realmente el precio? Argentina, 2.236. Mira, Colombia, 4.490. Mira, y Chile, 17.810. Mira, estamos bien. O sea, hay un tema ahí más o menos complejo. Livengramida. Ah, y aquí sí le vamos a dar la razón a Mauricio. ¿Eh? ¿Ves? Para que vean ustedes que no es tan sesgada la cosa. Mira, Chile, genérico, 420 pesos. México, 1.453, 1.048, 1.664, 7.70. Oye, ¿Todo en pesos chilenos? Chile, en pesos, sí, en pesos chilenos. Están todos traducidos a pesos chilenos. Tiene razón Mauricio, dije yo. Realmente los medicamentos genéricos, y fíjese que se repite en todas partes, mira, genérico. Acá, a ver, vamos a ver mejor el gráfico. Acá está. Estas son más o menos las diferencias entre los países. Bueno, aquí pusimos dos nomás porque no encontramos el similar de marca. ¿Ya? Tenemos acá el innovador y tenemos el genérico. Miren Chile. Miren el genérico ahí Chile. Mira acá. Debemos darle la razón a Mauricio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Mauricio dice que los similares de marca y los genéricos. ¿Qué pasa con los similares de marca? Similares de marca, eso de ahí. Andan por ahí, ¿eh? Yo diría. ¿Eh? Aquí está más caro, fíjate. ¿Eh? Claro que este se dispara. Aquí estamos más unos carones. ¿Eh? Aquí parece que no es tan así, Mauricio. ¿Eh? Los similares de marca con los genéricos, yo te decía, porque el promedio de todo eso, si yo estos son promedios, ¿eh? En los medicamentos en general, dices tú. Cuando sumamos esas dos cosas, en Chile quedamos como los terceros más bajos. Y si tú miras todo el estudio que hay comparativamente, el precio promedio de toda Latinoamérica está incluyendo los similares de marca y los genéricos. Y en Chile no hay un solo similar de marca, como hay 2 o 3, y si tú miras los más vendidos, son siempre los más baratos. Por eso que el precio promedio de las unidades vendidas en Chile es más barata que afuera. Al sumar todo lo vendido, porque tú cuando hablabas de los 16.000 registros, ¿sí? De los 16.000 registros, la mayoría de esos no todos se comercializan. Si tú miras en realidad cuántos deberían comercializarse en Chile, deberían desaparecer. El 30% hoy día de los que son bioequivalentes, que son 1.110, son de los que se comercializan. Por lo tanto, del total de los 16.000, son cerca de 6.000 los que se comercializan. Hay 10.000 registros de productos que están ahí guardados y que no tienen ninguna comercialización. Ya, ok. Ya, está bien la observación. Algunas constataciones. En relación a los medicamentos innovadores, con respecto al estudio que hicimos nosotros, que eran estos 4 medicamentos, por tanto, efectivamente puede haber ahí algún grado. ¿Por qué lo hicimos? Porque eran los que más se usaban y nos parecía que era importante poder mencionarlo. El Daonil cuesta en Chile 880% más caro que en Brasil. El Renitec, ¿no es cierto?, en Colombia cuesta 985 pesos más caro que en Argentina. Citromax en México, 426 más caro que en Brasil. El Lipitor en Colombia, su valor es 985% más alto que... Entonces yo me preguntaba y decía, pero son políticas distintas. Uno tiene un control del Estado, el otro son libres, ¿no es cierto?, completamente. Unos tienen impuestos, los otros no, y resulta que no pasa nada, entonces se da lo mismo. Que sean reguladas por el Estado, no sean reguladas por el Estado, da exactamente igual. O sea, las diferencias son en todas partes. No deja de ser llamativo que de los medicamentos genéricos que se venden en los países estudiados, en Chile son los más baratos. Por ejemplo, la atorvastatina, genérico, es en Argentina un 458% más caro que en Chile. La citromicina en México, sus precios un 478% más caro que en nuestro país. Sin embargo, y aquí es donde yo reitero, sin embargo, es importante consignar que la venta de los medicamentos genéricos en Chile ha ido disminuyendo a través de los años. Por tanto, esta información, ¿cierto?, tendríamos que cuestionarla. Conclusiones.
Los sistemas de precio y la carga impositiva para los medicamentos no tienen ninguna influencia en los precios de los medicamentos. Por tanto, inclusive nos autoacusamos, porque nosotros en el estudio del 2012 proponíamos que se regularan los medicamentos. Entonces uno dice, oye, momento. Perdón, los precios, los precios. ¿Ya? Los precios. ¿Ya? Claro, que se regularan los precios de los medicamentos para que no se produjesen estas tremendas, ¿no es cierto?, diferencias. Pero si los vamos a regular como los regulan en Colombia, la verdad es que no estoy tan convencido, ¿eh? Porque en Colombia toman de referencia a los otros países, pues. Entonces al final el precio, más o menos, es lo mismo. Los sistemas de regulación de precios no tienen relación con los costos de producción y de comercialización. Es que nosotros cuando hablábamos de regular, nosotros siempre teníamos en mente, equivocadamente, que cuando uno regula en relación al costo del medicamento y cuál es la utilidad razonable que el laboratorio debería tener. O sea, esa es la forma. Pero las regulaciones en estos países, ninguna es así. ¿Ya? Entonces tienen un sistema, que aparte que no sé si ustedes se han metido, pero yo me metí profundamente al sistema regulatorio de Colombia y es un enredo tremendo, pero tremendo. O sea, entender eso es difícil. ¿Ya? Y además, como les digo, tiene todos estos mecanismos. Por tanto, cuando nosotros hablamos de regulación, cuando Anadeos propone regular los precios, entiende esta otra cosa. Es decir, ¿sabe qué más? Yo entiendo que usted tenga que ganar, pero ¿cuánto es lo razonable que usted gane? Usted produce, tiene un costo de producción, tiene un costo de comercialización, tiene un costo de todo lo que usted quiera. ¿Cuánto es lo razonable que usted gane? ¿1000%? ¿10.000%? ¿Cuánto? Y ahí, ¿no es cierto?, podríamos ver, digamos, cómo deberíamos regular, y lo más probable es que ahí digamos, cambiarían completamente los precios. Que ha demostrado que estas diferencias de precios nada tienen que ver con la ley de oferta y la demanda, más bien tienen que ver con la persistente información distorsionada, ¿ya? Que entrega la industria farmacéutica tendiente a engañar a los consumidores, lo que han logrado de manera muy eficiente. De otro modo, no se comprende que en nuestro país los medicamentos genéricos hayan disminuido su venta y los de marcas sigan aumentando su posicionamiento en el mercado en Chile. Propuestas. La propuesta más sensata, a nuestro juicio, parecía ser la prohibición de la venta de medicamentos de marca. ¿Cierto? Y solo vender los medicamentos innovadores y los genéricos, los cuales deberían ser todos bioequivalentes, para no producir estas confusiones. ¿Cierto? O sea, se registra, es bioequivalente realmente con respecto, porque uno sigue esta duda tremenda, porque si el ISP registra un medicamento, y como lo vimos con el tema de la cannabis, te exigen varias cosas, ¿no es cierto? O sea, debe ser eficiente para esa enfermedad específica, porque si no, no se registra, ¿no es cierto? ¿Ya? Es difícil entender por qué se requiere la bioequivalencia todavía. ¿Eh? Yo insisto en ese tema. Aparte que ha implicado elevar los costos considerablemente. Nosotros pensamos que esa sería la forma mejor. A lo mejor la competencia, ok, todos quieren, bueno, ¿cómo no hay competencia? Te dicen aquí en China, ¿cierto? Ya, ok, perfecto. Pero que cada laboratorio, ¿cierto?, ponga su precio. Compitan por el genérico. ¿Por qué no? Uno puede ser más alto, más bajo, etc. Pero que no sepa, pero que el nombre que aparezca realmente tiene que ser el nombre genérico, el principio activo. En la prescripción de medicamentos debería siempre incluirse las denominaciones común e internacional. Por otra parte, con el objeto de no confundir al público, en los envases debiera siempre destacarse el nombre científico por sobre cualquier otra leyenda. ¿Ya? De esta manera estaríamos disminuyendo considerablemente la posibilidad de engañar a los consumidores. Y yo digo esto inclusive para los médicos. ¿Ah? Los médicos, ¿por qué te recomiendan siempre el medicamento más caro? Y a veces no necesariamente el innovador, porque uno podría decir, ya el médico dice el innovador, le hicieron todos los análisis, ¿no es cierto?, etcétera, y comprobaron y todo lo demás, perfecto. Pero entre similares, o sea, además te recetan similares de marca que no está comprobado por ningún motivo que sean mejores, ¿ya?, con respecto al genérico de marca. No hay ninguna comprobación. Sin embargo, te lo recetan. Si solamente pusiéramos, ¿no es cierto?, el nombre genérico, evidentemente que la competencia sería real, objetiva, entre laboratorios. La propaganda, a nuestro juicio, es inaceptable en artículos como los medicamentos de los cuales no se puede prescindir. Yo creo que generar un sistema de propaganda o marketing, porque
Pamela Millas, que la mencionaron, ¿no es cierto?, por acá, decía, pero si es marketing, ellos tienen que posicionar su marca. Y lo decía con una candidez de nuevo, tremenda. O sea, no importa que cueste 10, 20 veces más caro. Lo vimos nosotros en el estudio anterior, en el cual inclusive descubrimos 2 medicamentos exactamente iguales. Iguales en su composición, iguales en su formato, iguales en la caja. La única diferencia era que el diseño de la caja igual. Lo único que el fondo azul valía 10 veces más que el de fondo blanco. ¿Ah? Uno con marca y otro sin. Bueno, pero en el fondo eran iguales si tú los ves. Y costaba 1000% más, 10 veces más. Entonces uno dice, aquí, porque antes nos decían, es que el excipiente decíamos, tan caro. Decíamos nosotros ahí cuando recién empezamos con esto, oye, qué caro, 1000% más el excipiente. Qué raro, pero ¿cómo puede ser? ¿Ah? ¿Quién decía el excipiente? Pero hay un montón de partes, ¿no? Entonces decíamos, sí, oye, pero no puede ser, nosotros ahora estamos un poquito más informados, ¿sí? Ya no nos pasan así nomás diciendo excipiente, no, a ver un momento, a ver, paremos el escándalo, o sea, ya aquí la cosa no va. Sin embargo, te decían eso. Y después, bueno, hay una serie de otras argumentaciones que las hemos escuchado. Es que lo que pasa, nos decían, es que los innovadores son para los ricos, los similares de marca son para la clase media y los genéricos son para los pobres. ¡Oh, qué fantástico! O sea, el tipo cuando va, el pobre cuando va, el dependiente ve y dice, este es pobre, le voy a dar el genérico. ¿No es cierto? Y cuando va, ¿no es cierto?, el de clase media, le va a dar el similar de marca. Y cuando va el tipo, ¿no es cierto?, sí, tú decís, o sea, esta cuestión es de loco. O sea, realmente de loco. Bueno, el tema un poco es eso. Los tratan como ricos, sí, eso sí. Consideraciones finales. El problema de fondo tiene que ver con transparentar las verdaderas intenciones de las distintas autoridades y dirigentes, tanto gremiales como sociales. O sea, ¿queremos defender esta cuestión o realmente la queremos combatir? Yo creo que ese es un tema esencial. Porque si la queremos mantener, pues digámoslo. Digámoslo con sus letras, como decía aquí el expositor, ¿no es cierto?, Carlos, ¿no es cierto? Bueno, digamos. ¿Hace mal o no hace mal la cannabis? Bueno, hasta los 21 años, que bueno, yo ya puedo entonces. Bueno, hasta los 21 años, ¿cierto? No es conveniente porque te produce problemas, etcétera, y eso está comprobado científicamente. Bien, yo tengo bastante más que 21 años, así que no tengo ningún problema. Pero digo, o sea, un poco transparentar la información, o sea, decir la verdad. Entonces, cuando yo voy a la administración pública, no quiero decir el caso, no el caso tuyo, Tatiana, ¿no es cierto?, pero hay muchos. La otra vez fuimos a la superintendencia de salud y de repente nos decían cuestiones y decían, oye, pero porque ponían como un tema en relación a los costos que no los movían. Y yo decía, pero los costos son muy altos, no se puede. Entonces la funcionaria me decía, bueno, la verdad es que tenemos que pagarla esta porque yo la verdad es que no estoy de acuerdo. ¿Ya? Pero no lo puedo decir porque estoy en el ministerio, si no me echan. Mira, esa es la situación de Chile hoy día. O sea, los funcionarios están amarrados de manos porque los echan. Es decir, bueno, ese es un tema también que habrá que discutir en algún minuto y tendremos que ir viendo al final lo último. Los invitamos a no seguir justificando lo injustificable. Eso es todo. Gracias.